¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿Hace tiempo que no puedes ocuparte de las llamadas de tu inquilino puesto que estás ocupado con otras cosas? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, llama sin compromiso al teléfono gratuito 900-120-121 o entra en su página web arrenda.es. Y justo antes de la pausa, señor Bermejo, quería hacer una consulta relacionada con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Adelante. Sí, así es. Bueno, estamos otra vez a vueltas con este tema, ¿no? Es decir, Europa nos ha vuelto a dar falta de acuerdo entre PP y PSOE para la renovación de los vocales. Eso es. Entonces, le he oído al portavoz nacional del PP decir hoy que, oye, si Sánchez está dispuesto a volver a la ley delante del 85... Correcto. Entonces, la que eran los jueces los que elegían a los jueces. Modificamos la ley orgánica, que entonces sería una ley orgánica, ¿no? Se necesitarían 176... Y se renueva el Consejo. Entonces, como está aquí Mario, y portavoz del Partido Popular, yo quiero decirle si esto es así y qué habría que hacer y qué excusa tendría Sánchez para decir que no, en este sentido, cuando hasta Europa ya está diciendo, señores, porque claro, esto es lo que los ciudadanos queremos, que haya más independencia judicial, ¿no? Y esto sería un buen paso. A ver, porque ha habido muchos malentendidos a lo largo de los 2 últimos años respecto sobre todo a la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar, en el programa electoral de las elecciones de abril de hace 2 años, y yo fui el autor del programa, bueno, fui el coordinador del programa electoral, ya figuraba entre las propuestas del Partido Popular avanzar en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial con el objetivo de volver a residenciar el nombramiento de los vocales y de los jueces en los propios jueces. Eso ya se decía, ¿eh? En las elecciones posteriores del mes de noviembre hicimos casi el mismo programa electoral y en materia de justicia no cambiamos absolutamente nada. Cuando llega el plazo de renovación, el problema es que no se ha modificado la ley. Nosotros no tenemos capacidad para poder sumar una mayoría absoluta ahora mismo para modificar la ley orgánica. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, renuévese, pero desde luego no vamos a tolerar que se incruste en el Consejo General del Poder Judicial determinados miembros que son manifiestamente, vamos a decir, sectarios y no profesionales procedentes de algunos aliados del gobierno. Si realmente el Partido Socialista está dispuesto a reformar la ley orgánica del año 85 en la dirección que decimos nosotros, ahora mismo. Y la renovación se produciría de manera autogestionaria. El problema es que, vamos a ver si el Partido Socialista quiere, porque creo que no va a querer, bueno, lo ha dicho siempre, pero... Ahora al Partido Socialista le resulta muy cómodo culpar al PP de bloquear la renovación del CGPJ. Le resulta muy cómodo. Pero claro, no podemos olvidar que fue el Partido Socialista quien en el 85 cambió el sistema y lo politizó. Totalmente. Antes eran los jueces. Totalmente. Ojo, y quiero recordar que eran los jueces, incluso en el tardofranquismo, cuidado. O sea, que fue precisamente en la democracia cuando se opta por una solución política de nombramiento de los jueces. Entonces, en este caso, nosotros estamos dispuestos a retornar, pero necesitamos mayoría absoluta, y para eso necesitamos al Partido Socialista Obrero Español. Las posibilidades son remotas, no, nulas ahora mismo, pero bueno, lo propondremos. Está en el programa electoral. Pero la pregunta es coherente, era apropiada. No, así que sepan los ciudadanos dónde está la solución. ¿Dónde está la verdad? Y dónde está el problema, vamos a llamarlo así. La bronca política que tiene porque honestamente, yo creo que si sale usted a la calle con un micrófono... No, la gente lo sabe, porque han comprado la cancionera esa de que el PP hace 2 años que bloquea la renovación. Es muy fácil lanzar un eslogan. Sí, pero preguntémosle, ¿usted quiere que los jueces elijan a los jueces? Que haya separación de poder, y te van a decir todos sí, claro. Sí, porque ahora no la hay, te van a decir la mayoría. Bueno, pues entonces eso se puede cambiar, o por lo menos paliar bastante con esto, volviendo a la ley, lo que dice la Constitución.
y ya de paso se renueva ese bloqueo que dicen por ahí. Ya que estamos hablando de justicia, vamos a seguir con otro asunto que también está directamente relacionado con la justicia, y es el hecho de que los dirigentes de la Generalitat han demostrado que no tienen ningún pudor en gastarse el dinero de los catalanes en sus intereses soberanistas. Lo detectó el Tribunal de Cuentas al pedir responsabilidades a 34 exaltos cargos por gastar indebidamente fondos públicos en propaganda separatista. El tribunal les ha exigido una fianza de 5,4 millones de euros, una cantidad que no les ha querido prestar ningún banco. Ante eso, decidieron que fuera el propio Instituto Catalán de Finanzas, que es el ICO de esa región, es decir, un organismo público de la propia Generalitat, el que avalase esas fianzas. Lógicamente, el Tribunal de Cuentas, en principio, quiere rechazar esa posibilidad, ya que podría ser otra prevaricación usar dinero público para avalar una fianza de otra prevaricación. Aunque de momento no ha ordenado todavía el embargo de los bienes de aquellos dirigentes que una vez cumplido el plazo no han abonado la cantidad requerida o el aval correspondiente, y les ha concedido 48 horas más de plazo. Pero lo que es el colmo es que el propio conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, tuvo encima la desfachatez de anunciar en el Parlamento que utilizarían ese aval público porque se lo habían pedido por favor los propios técnicos del Instituto Catalán de Finanzas. La veritat és que les meves paraules d'ahir d'alguna cosa van servir, a més, doncs, d'excitar a tota mena de gent, i van servir perquè hagi rebut trucades aquestes darreres hores de gent de l'Institut Català de Finances que m'ha demanat, si us plau, que per ells no quedi i que intentem utilitzar aquesta disposició addicional tal com està previst en el decret llei i que, per tant, això és el que farem. Això és el que farem. Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Tenemos un problema, no escuchamos a Sergio. Hola, Sergio. No conseguimos, le vemos claramente, sabemos que nos está contestando, pero no conseguimos oírle. A ver si nuestros compañeros consiguen solucionar el problema. Y entre que nos lo resuelven, Mario, ¿qué te parece que resulta que para pagar un aval sobre un presunto delito de prevaricación se quiera cometer la prevaricación de que sea la propia administración pública la que avale? Es muy rebuscado, ¿no? Bueno, esto no había pasado en la historia, salvo una vez con Jesús Gil en el Ayuntamiento Marbella, que intentó lo mismo con los fondos del Ayuntamiento Marbella. Vamos a ver, para que todo el mundo lo entienda. El Tribunal de Cuentas, que luego contaré alguna anécdota, el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional también, con plena independencia, que está ahora mismo llevando a cabo un enjuiciamiento contable por dos malversaciones. Una, el 1 de octubre, y dos, por la creación de una trama de embajadas en el exterior de la Generalitat de Cataluña, que es improcedente desde el punto de vista constitucional. Y por eso se hace responder personalmente a determinados individuos. Es decir, aquí no responde la Generalitat, aquí responden unos señores que son procesados individualmente. Quiero recordar que los delitos son individuales. Los delitos son individuales. Entonces, a partir de ahí, si yo quiero hacer una acuestación privada, popular, para que me den una fianza, yo la puedo hacer, pero con cargo a fondos públicos no se puede hacer. Ojo con esto, porque es un delito provocado, porque creo que es un delito, O sea, la aprobación de esta ley es un delito, y quien la convalide en el Parlamento de Cataluña, cada uno de los votantes cometerá un delito, que por cierto, volverá otra vez a sustanciar el Tribunal de Cuentas. No os preocupéis, que todo va a llegar al Tribunal de Cuentas. Y les pedirá que lo avalen con sus propios bienes, la fianza correspondiente. Claro. Y luego un mensaje, ojo, que es absolutamente abyecto, que se está imponiendo en Cataluña. No, hombre, vamos a contribuir los catalanes ahora mismo a liberar a los nuestros del Tribunal de Cuentas. Ese es el argumento. Primero, no sé qué son los catalanes. La hacienda pública catalana la forman todos los catalanes, tanto los constitucionalistas como los secesionistas. Y por cierto, para acabar ya con mentiras y falacias, solo el 18% del presupuesto de la Generalitat son ingresos propios de la Generalitat. El resto son tributos estatales.
Por consiguiente, no es que lo estén pagando los catalanes, es que los tres que estamos aquí estamos pagando una parte de la ley aprobada en Cataluña. Ahora sí parece que podemos recuperar esa comunicación con Sergio Fidalgo. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿me escucháis más o menos? Ahora te escuchamos perfectamente. Hombre, ¿me escucháis alto y claro? Alto y claro quiero que nos digas qué opinas acerca de este torticero intento de avalar las fianzas de los responsables de esa presunta malversación con el propio dinero público del Institut Català de Finances. Eres una persona muy amable y muy cariñosa, porque esto es muy suave. Esto es una chorizada como la Catedral de Burgos. Es una vergüenza que con el dinero de todos se intente avalar una presunta prevaricación en la cual se han llevado el dinero de todos, con lo cual estamos pagando dos veces lo mismo. Yo espero que el Tribunal de Cuentas mantenga un poco de decencia y el lunes, que es cuando, como ya habéis contado muy bien, han ampliado el plazo hasta el lunes, tire para atrás esta barbaridad jurídica y embargue a los culpables. Pero no, porque si acepta el aval, vale, no embarga a los sediciosos, pero te embarga a ti, a mí, a Mario, a todo el mundo, os embarga a todos, porque se lo pagaremos todos, no solo los catalanes, todos los españoles. ¿Y qué te pareció la desfachatez de Jaume Giró, que después de haber dicho que siempre que el Instituto Catalán de Finanzas no podía avalar eso, comparece en el propio Parlamento para decir, es que me han llamado y me han pedido por favor que por ellos no quede, que aceptemos su aval? Giró parecía una persona seria porque viene de otro mundo, viene del mundo de la empresa, pero hay que reconocer que en el separatismo catalán se aprende todo lo malo muy rápido y una vez te sumerges en el medio ambiente de Aragonés, de Puigdemont, de Junqueras, a los 10 minutos ya te conviertes en un ser como ellos. Por lo tanto, la cara de cemento se le ha consolidado. Giró, que pasaba por ser un buen gestor, ha pasado a ser simplemente un mindundi más al servicio de la causa separatista y, por supuesto, ser un mindundi al servicio de la causa separatista implica que tu cara se convierta en pétrea, se endurece y ya sirve como pilar para construir puentes. La verdad es que lo que están haciendo estos líderes de la Generalitat de Cataluña con el dinero público no tiene nombre, se lo están gastando en lo que les da la gana. Y un ejemplo claro es lo que están utilizando en TV3, el uso sectario y propagandístico que le dan a TV3, una televisión que utilizan para fomentar el odio a España, como por ejemplo en este programa en el que los supuestos humoristas Jair Domínguez y Lluís Jutglar se mofaban diciendo que es mejor una esvástica que la bandera española. Vean el momento. Saps les cintes que es posen a les roses de Sant Jordi? Ui, la tela independentista! Aquesta dona la casualitat que té les 4 barres, però no del Betis, unes bàstiques... El que voleu, llibertat d'expressió. Mentre no sigui espanyola, pues vinga. Mientras no sea española, vale. Sergio, tú que has denunciado en multitud de ocasiones ya esa utilización sectaria de TV3, ¿qué te parece? Es que es muy triste y os voy a contar una cosa que además es de hoy, pero es que es lamentable. Este programa se llama Bricohéroes, es un programa que se emitía, que se hizo para redes sociales. Llevan un año diciendo barbaridades. En este programa se ha dicho puta España varias veces, aparte de este chiste. Se ha hecho de todo tipo de gracias contra los símbolos nacionales. Y este programa, que era para las redes, como en verano hay que llenar, lo han puesto ahora desde hace un par de semanas en TV3, en la cadena principal de la Generalitat. ¿Y qué pasa? Desde ayer ya no se emite, pero no es que lo hayan dejado de emitir por el puta España, por lo de la esvástica o por las barbaridades que cada día se dicen en ese programa. Lo han dejado de emitir porque resulta que se ha hecho público un informe en la cual acusan al programa de que ponen publicidad indebida, o sea, que aparecen de repente de fondo un logo de un producto y no pagan por ello. Y TV3 se lo ha cargado no por los insultos a España, no por el puta España, no por la esvástica, se lo cargan porque hay publicidad indebida, por la pasta, para que no les multen. Esta es la TV3 de hoy en día, que todo lo que sea contra España es gratis. A eso sí, si nos pueden poner una multita, rápidamente lo quitamos. Con lo cual, que tome nota el gobierno de España, que si se les multa, TV3 acata. Sí, pero les multan eso por publicidad encubierta cuando tenía que haberlo cerrado por orden de la Fiscalía, porque este es el programa en el que uno le decía a otro, ¿y este tocho para qué sirve? Y le decía al otro, para tirárselo a la cabeza a un guardia civil, ¿no? Claro, es que ese programa lleva docenas y docenas de barbaridades de este tipo y se lo han permitido y nadie ha dicho nada y los han renovado. Este mismo señor, Jair Domínguez, el de la barbita, este tío no solo tiene este programa, tiene un programa diario en TV3, diario de lunes a viernes, y un programa diario de lunes a viernes en Cataluña Radio. Cobra 3 sueldos.
Y ahí está insultando tranquilamente. En TV3, cuanto más insultas, cuanto más ofendes a España, cuanto más te metes con los líderes de los partidos no nacionalistas, mejor te va, más pasta ganas. Acuérdate en Paramoliner, quemó la Constitución en TV3 y automáticamente al mes y medio le dieron un programa diario en Cataluña Radio. ¿Con dos narices? Hombre, debemos recordar a nuestros espectadores que este Jair Domínguez es el mismo aquel que salía disparando a una imagen del rey, de diversos políticos, de periodistas. ¿Te acuerdas de aquella imagen de TV3? Por supuesto. ¿No? Es que la fauna de TV3 ya viene de atrás. Pero insisto, cuanto más loco eres, cuanto más burradas haces, más te pagan. Bueno, tendrás que hacer una segunda entrega de tu libro, el que escribiste ya, ¿cómo se titulaba? TV3, el tamborilero del Bruc del Prusés. Tendrás que hacer una segunda entrega, ¿no? Porque ahí ya, un tercero, y lo haremos. Ahí ya contabas un montón de anécdotas de la manipulación sectaria de TV3, pero se te van acumulando. Vas a tener que hacer una enciclopedia entera. Sí, yo creo que da para eso. Es que TV3 da para eso. Y además hay que hacerlos para que de aquí a unos años, cuando algún día esta locura acabe porque el constitucionalismo pueda ganar la batalla de las ideas y les venzamos, habrá que tener libros para olvidar lo que pasó en estos años, para que luego nadie diga, no, aquello nunca pasó, sí que pasó, y fue muy duro. Y tu último libro, este que tenemos, El adoctrinamiento escolar en Cataluña. ¿Qué nos puedes decir acerca del modo en que los separatistas están utilizando la educación en las aulas? Bueno, es que la portada lo dice todo. En la portada se ve perfectamente un instituto de Vic, que es una localidad grande, o sea, es una localidad de 50.000 habitantes, en la cual en la fachada se ve una señora y dos esteladas. Insisto, en la fachada principal. Con lo cual, los niños que entraban cada día en ese instituto se veían eso. O hay otras fotos de lazos amarillos, hay fotos de pancartas de unión cultural. Claro, o tú en muchos colegios de Cataluña te encuentras que el separatismo está normalizado, ya no solo en los contenidos de los libros de texto, ya no solo que muchos profesores hacen gala de su ideología y llevan su lacito amarillo en la solapa, sino que encima ven símbolos o en los tablones de anuncios o en las fachadas o directamente cuando hay una función de Navidad en el escenario donde los niños hacen los pasturets hay una estelada, automáticamente los niños ven normal que Cataluña sea independiente, porque España es algo ajeno y la estelada es lo que ellos ven cada día. Eso pasa en centenares de colegios. Por supuesto, al final, ¿qué han conseguido? Que el separatismo haya pasado en 8 años de un 15% a un 45%. Básicamente, han creado este medio ambiente con TV3, con las escuelas, para que el separatismo sea visto como normal y como deseable frente a una España que ellos definen como casposa. Hay esteladas separatistas en los colegios, hay inmersión lingüística, hay adoctrinamiento respecto a las ideas y fomento del odio hacia España, y hay sentencias, varias, del Tribunal Supremo y el Constitucional, que jamás han acatado en la Generalitat de Cataluña en materia de educación. Por supuesto, Antonio Gimeno, que es el compañero con el que he escrito este libro, pues hace un análisis detallado de estas sentencias, y no solo eso, es que el problema es que la alta inspección tampoco ha querido nunca inspeccionar, y como tú lo has comentado, el tema de la lengua es muy importante, porque al final resulta que al dar toda la enseñanza en catalán, convierten al castellano en una lengua ajena en Cataluña. Claro, la lengua de la escuela, la lengua, digamos, de la docencia, es solamente el catalán, básicamente. Con lo cual, los chavales ven que la lengua guay, la lengua que sirve para prosperar, la lengua que sirve para aprender, es el catalán. Eso es una manera de adoctrinar, porque ya haces un distingo entre que dentro de las dos lenguas oficiales de Cataluña, hay una que es la que sirve y la otra es la del patio. Claro, es una forma muy sutil de decir el ascensor social depende del catalán, y eso hace 40 años que está en marcha. Hace 40 años. Pues Sergio Fidalgo, enhorabuena por denunciar ese rodillo nacionalista excluyente a través de tus libros, también a través de toda la información que dais en elcatalán.es, y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Los Intocables. Gracias a ti y la labor que hacéis tú y Los Intocables para que la resistencia al separatismo tenga voz y podamos plantar cara. Sin gente como vosotros no habría nada que hacer. Pues seguiremos en ello. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Hasta luego. Don Mario, ¿qué nos puede decir acerca de todo este batiburrillo? Habíamos hablado ya de esa prevaricación sobre una prevaricación. Bueno, antes de nada, una reflexión sobre lo que acabo de escuchar. La carcoma social que se está imponiendo en una parte de la sociedad catalana, y tú lo conoces, Javier, muy bien, es terrible. Fundamentalmente porque viene del terror. Y no hay peor terror que el que se ejerce desde la comunicación y los niños. Vamos a decir cosas que están pasando en Cataluña y que no sorprendan a nadie, porque es que aquí lo peor es apostar por el pensamiento débil del sofá hedonista y no mirar lo que está ocurriendo.
En las series de TV3, el malo habla español, el resto hablan catalán. Esto es así. Y no en una serie. No solo eso, en un anuncio que iba contra la violencia de género, unos chicos hablaban en castellano en términos ofensivos hacia una chica y unos chicos en catalán se escandalizaban y les recriminaban por hacerlo. Es terrible. Pero hablando de la educación, hay dos factores de adoctrinamiento y donde además se va impregnando el líquido amniótico de la mentira y del terror, que son los colegios. En primer lugar, en los colegios. Si yo soy constitucionalista, españolista, y tengo que llevar a un hijo mío a un colegio en Cataluña, y quiero que mi hijo vaya a los cumpleaños, vaya a las fiestas con los restos de los niños, comienza a imponerse el terror infantil, que lo imponen a través de los padres. Esa es la realidad, es el peor terror, porque si tú quieres socializar a tu hijo, algunos han tenido que ceder al chantaje de los padres de los restos de niños para que los niños entren dentro de lo que es el cinturón del nacionalismo. Es terrible, es abominable, es abyecto moralmente, porque juegan con lo peor. Porque cuando vas ahí y estás con los niños y de los 30 niños hay un niño que se declara españolista y quiere hablar en español, lo persiguen y se persigue de manera directa e indirecta. Acuérdate de lo que hicieron con los hijos de los policías y guardias civiles que tuvieron que trabajar para tratar de evitar el referéndum ilegal famoso. Sin duda. Les humillaron en sus Sin colegios. Duda. Como estoy convencido que a los hijos de la población musulmana en Cataluña no va a haber ningún problema. Hay una tarea de ingeniería social desde la educación que será objeto de estudio e investigación dentro de en unos años. Y respecto a lo del Tribunal de Cuentas, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Yo confío en el Tribunal de Cuentas, confío porque los conozco, porque yo soy interventor del Estado y hay grandes profesionales en el Tribunal de Cuentas. Están realmente muy molestos, incluso los consejeros nombrados a propuesta del Partido Socialista por las presiones que están experimentando. El Tribunal de Cuentas nunca había sufrido esta presión. Es un órgano que languidece, que va más o menos al trantrán. Y yo, simplemente, para que todo el mundo lo sepa, y como estamos en verano y es por la noche ya, contar una anécdota, que no sé si la he contado ya. Y Cuente. Y es que Cervantes escribe el Quijote gracias al Tribunal de Cuentas. Cervantes era inspector de Hacienda como yo, pero era deshonesto, yo soy honesto. Y él era un ladrón. A propósito, era ladrón y asesino, que eso muy poca gente lo sabe. Era ladrón y asesino. Y lo encarcelaron porque se llevaba parte de la recaudación de Córdoba, de Puente Genil y de Sevilla. Y lo encarcelaron en la cárcel de Sevilla. ¿Y qué escribió? El Quijote. El Quijote. Escribió el Quijote porque era un ladrón tal. Pues vamos a ver si a estos tipos los meten en la cárcel también se dedican a escribir algo, aunque sean sus memorias o que sea algo productivo, sí, pero por lo menos que los metan en la cárcel de una vez por todas. Si fueran a escribir el Quijote igual hasta valía la pena. El Quijote pero... catalán, pues sabemos que Cervantes era catalán también. Bueno, y el Quijote pasa por Barcelona también. Pues, o sea y Santa Teresa de Ávila era de Salto. Señor Bermejo. Bueno, que los separatistas hagan esto no nos sorprende. Lo que sí sería sorprendente, y yo espero que no ocurra, es que el Tribunal de Cuentas acepte esos avales. Porque entonces ya diríamos, ¿en manos de quién estamos, no? O sea, pues yo creo que el lunes se rechazarán los avales y entonces tendrán que recurrir otra vez a la caja solidaria esa, que parece que es lo que les ha fallado al final, ¿no? Porque estos lo habían solucionado de un plumazo haciendo un crowdfunding de eso, ¿no? Pero parece que no les ha funcionado mucho. Respecto a lo de la enseñanza en Cataluña y en muchas otras regiones de España, incluida Madrid también, Madrid también ha tenido sus cosas, ¿no? Al final la utilizan la enseñanza pues como forma de adoctrinamiento de una cultura que tú puedes creer legítima, que es la que tiene que prevalecer, o los valores que tú promulgas, pero al fin y al cabo los políticos acaban utilizando la educación para formar bases, ¿no? Me preocupa que mencione usted la educación en Madrid porque no sé a qué se refiere y supongo que ahora nos lo aclarará, Pues sí, pero hombre, no creo que sea comparable con el adoctrinamiento que se produce en Cataluña. Sí, mire, en Madrid llevamos también muchos años y se ve claramente en muchísimos centros educativos que hay una influencia de valores conservadores.
¿eh? Eso ya llevamos muchos años así. Que yo o sea, no estoy diciendo que sean malos valores ni buenos, es decir, sino que simplemente se utiliza esa herramienta para generar... ¿Educar en valores adopción. usted cree que es malo? No, pero, a ver, no diferenciamos los valores de los valores buenos, malos o ideológicos, ¿vale? Los valores son valores, ¿eh? Es que un valor... me temo que diciéndolo así parece como si hicieran propaganda política en los colegios. Bueno, vamos a ver. Si usted inculca sus ideales, sus ideologías, que al fin y al cabo son tus valores, pueden ser buenos para uno o malos para otro, pues son tus valores, ¿eh? No siempre un valor es algo bueno, ¿eh? Bueno, pues si tú eso lo llevas a la enseñanza, pues estás creando unas corrientes. Pues tendrá usted que dar ejemplos más concretos, porque hablar así en general No es en deja general, una sombra de hombre, duda. No es en general. En Madrid yo tengo la certeza de que se llevan muchos años pues inculcando unos valores conservadores en los colegios. Y eso es así. Y luego hay otro frente de, digamos, de profesorado que es todo lo contrario. O sea, por un lado están hay unos docentes que son todo lo contrario, es decir, que son que intentan inculcar valores de izquierdas, ¿no? O sea, ¿vale? que los profesores están politizados. Muchos sí, pero también está politizado el sistema, porque el sistema por sí mismo intenta llevar esos valores ahí dentro. Luego están los que tienen que impartirlos. Entonces hay centros educativos que tienen unas afinidades a esos valores y otros que no, que se encuentran una barrera y provocan todo lo contrario. Me sorprende lo que usted dice, pero si ha reparado en ese aspecto, como investigue un poco usted en los centros educativos catalanes, va a llevarse un disgusto enorme. No, hombre, ahí es que es más extremo. Porque ¿vale? Ahí está más claro. En Cataluña educan en el odio a España, en la mentira histórica, sí. en conceptos algo así como el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas, en el concepto països catalans. Ahora hablaremos de països catalans porque siempre me ha sorprendido porque en Valencia, por ejemplo, aceptan ser una colonia de Cataluña. Ahora hablaremos de Valencia. No, pero, por ejemplo, usted puede inculcar en las escuelas un valor que es el de la natalidad, por ejemplo, ¿no? Que es un valor bueno. Eso demográficamente es una necesidad pero, social y económica. Ya, pero el cómo llegamos a cómo se promulga la natalidad. Entonces, pues con políticas de fomento de la natalidad. Sí, pero ahí es donde está el tema. Es decir, una mentalidad más conservadora lo que va a promulgar es que la natalidad sea más, digamos, más física. ¿Me explico? Más física. No se me ocurre otro tipo de natalidad. No, más física. ¿Fabricamos en laboratorio a los bebés? Más física. No intervencionista, ¿vale? Cosa que celebro, que las relaciones sexuales de las parejas sean privadas y no haya intervencionismo del Estado. En cambio, otros pueden creer que para fomentar la natalidad lo que realmente hay es que ayudar a que las parejas se independicen antes de tu hogar, del hogar, que al final es un tema económico, porque si tú te vas de casa antes, pues tienes más tiempo para tener hijos y para crear una riqueza, ¿no? Bueno, pues son dos formas de llegar a un mismo fin, que es que haya más niños en España. Un estudio de la Unión Europea ha elaborado un informe acerca de las políticas de fomento de la natalidad. Ha recomendado que en España, antes hablábamos justamente de eso, se fomente mucho más y ha llegado a la conclusión de que han resultado altamente efectivas en los países donde se han aplicado las políticas de subvención a la maternidad, en línea de la anunciada por Isabel Díaz Ayuso. Tema de dinero, está claro. Es decir, si ante esta crisis que tenemos ahora con la pandemia, la crisis económica, la inestabilidad laboral, la precariedad de los contratos y la escasez de dinero hace que los jóvenes o tarden más en independizarse o tarden más en decidirse a tener hijos ante las dificultades económicas que ello conlleva. Este estudio de la Unión Europea ha podido constatar la utilidad que las políticas públicas de subvención a la maternidad han resultado en este sentido. Pero en cambio, si luego hay un profesor que hace de barrera para ese valor,
por ejemplo, dice, no, que eso de tener hijos, tú tienes que, ¿no?, disfrutar de la vida, tienes que no sé qué, pues entonces tu cuerpo, tú eres el que dueño por su de no sé cuenta qué coño. se está saltando el libro. Bueno, y eso al final, y concluyo, es porque en España un día se decidió separar la educación, dejarla en manos de las taifas, cuando eso jamás tenía que haberse hecho. Bueno, los que somos mayores, que soy yo solo en la mesa, tuvimos formación del espíritu nacional. En la época de Franco nos hacían pintar banderas españolas y loas al general Franco. Era la época que Víctor Manuel también le componía canciones a favor de Franco y que luego va diciendo cosas raras y que fueron errores de juventud. Yo lo digo por la coherencia y la incoherencia, que luego le quede claro a todo el mundo los errores de juventud de dónde vienen ya con 20 años, ¿no? Lo teníamos. Aquello era adoctrinamiento de un régimen franquista, de un régimen totalitario, de una dictadura. Dejemos las cosas claras, pero hay que explicar todo otra vez, hay que explicarlo. Después evolucionamos hacia un modelo libre, donde los valores no se impregnan, no deberían impregnarse en las escuelas, sino en las familias. ¿Cómo ejerce cada familia? Ese proceso es un proceso interno, pero no podemos evitar que las familias, al contrario, la familia es el entorno y el núcleo donde se deben estimular los valores. Oye, que luego tus hijos te salen como te salen. Y que deben gozar de la libertad para otorgar a sus hijos la educación que ellos elijan. Por supuesto. Estamos hablando de libertades, ¿eh? Claro, cuando hacemos otra vez residenciar la educación en valores en las escuelas tenemos un problema ya. Porque si por valores es explicar los valores y principios constitucionales, yo no tengo ningún problema. Es explicar la Constitución, no hay ningún problema. Pero si por explicar valores, es decir, cómo se fornica, si cabe el incesto, si hay que hacer no sé qué, oiga, eso, mire, yo llevo a la escuela a mis hijos otra cosa, a que aprendan matemáticas y a que aprendan lo demás, ya veremos si lo hablamos en casa o no y cómo lo hablamos. Mientras no le enseñen cosas malas, de que no se preocupen, que de los valores buenos ya nos ocuparemos en la familia. O a lo mejor lo hacemos mal en la familia, pues será nuestra responsabilidad. Pues hablaremos ahora justamente también de cuestiones que ocurren, mencionábamos antes, en Valencia, acerca de ese concepto de països catalans, y del fomento del odio que algunos también tienen. ¿Saben ustedes que Ximo Puig ha propuesto que a los madrileños tenían que ponerles un impuesto por el mero hecho de ser madrileños? Que sí, que se benefician un montón de la capitalidad y eso les da unos beneficios por encima del resto de ciudadanos. Por eso, que hay que ponerles un impuesto, porque ellos están haciendo un procés escondido de desmembración de la nación. Esto lo ha dicho el presidente de la Generalitat Valenciana. Una pausa y les contamos. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso.
¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es tener el pulso de la actualidad. La razón es ir más allá de los hechos. Es hacerse preguntas y es exigir respuestas. Es ilusionarse y es investigar. Es asombrarse, es comprometerse, es mirar al futuro. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado. Es contar con una opinión de calidad. Es tener unos principios y defenderlos. La razón. Creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena? El presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, ha propuesto la creación de un impuesto para Madrid para que pague así por los beneficios que le reporta ser capital de España. Puig asegura que hay que paliar el centralismo ineficiente y acusa a Madrid de ejecutar un procés invisible de fractura. El centralismo ineficiente, un proceso invisible, está fracturando también España. Que España sea Madrid, que todo esté en Madrid. Sé que es una verdad incómoda, pero señoras y señores, hay que afrontarla. Una capitalidad que concentra actividades públicas y privadas y que permite hacer dumping fiscal. Una competencia desleal que atrae bases imponibles de otros territorios afectando a su recaudación. El portavoz del Gobierno de Madrid, Enrique Osorio, ha contestado a estas palabras de Ximo Puig diciéndole de que lo que está tratando de hacer es culpar a los madrileños de su propia incompetencia. Y es que lo que tiene que hacer el señor Puig es gestionar de una manera eficiente. Es decir, gastar por gastar no es una virtud, porque es dinero de los ciudadanos. Tenemos comunicación con Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué te parece esto de que Ximo Puig esté tratando de fomentar el odio a los madrileños? Bueno, yo lo titularía, me río porque yo estuve allí en directo, una serie de periodistas valencianos seguimos al presidente de la Generalitat hasta Madrid y estuvimos ayer in situ escuchándole y yo lo titularía como que Ximo Puig quiso ser el nuevo Robin Hood valenciano. En este caso, esto de robar a los ricos para redistribuir la riqueza. Pero en realidad lo que vimos fue a un presidente débil, que fue a Madrid a quejarse. Sí que es verdad que se esforzó porque el tema del procés y de Cataluña no eclipsara su conferencia, pero la realidad es que sus palabras lo que encierran es su propia incompetencia. Me sabe mal decirlo así por el presidente de la Generalitat, pero es una huida hacia adelante, hacia ningún sitio. Realmente lo que tenemos muy claro es que la infrafinanciación existe, que este problema añadido a la deuda histórica que tenemos los valencianos y añadimos a un montón de problemas, cuando directamente en la Comunidad Valenciana entró el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es del PSOE, se nos vendió que todo se iba a acabar, desde Compromís incluso se regalarán los votos a este Pedro Sánchez y una vez tras otra se han aprobado presupuestos y se han regalado votos. La verdad es que ha sido a cambio de nada.
La realidad es que los ciudadanos valencianos estamos infrafinanciados, pero eso es culpa de la incompetencia de la Generalitat Valenciana, de ese nulo poder valenciano que existe o que no existe en Madrid. Ayer vimos a un presidente de la Generalitat que culpaba a Madrid de todo. Quizá pueda tener algunas de las cosas que dijo puedan ser verdad, pero no puedes culpabilizar a los demás de tu propia incompetencia. Esa sería en sí el resumen que haría yo de lo de ayer. ¿Podríamos decir que Puig está siguiendo la hoja de ruta del pancatalanismo? Sí, bueno, eso es otra. Aquí, una tras otra, se están haciendo acciones por parte de la Generalitat Valenciana. Esta semana, además, hubo una gran polémica porque es inaudito que el Twitter, la cuenta oficial del Twitter de la Generalitat Valenciana, publicara un tuit que realmente era un retweet de un medio.cat, el temps.cat. Para aquellos que no lo sepan, el .cat significa está ubicado en Cataluña. Hay muchos medios catalanistas. En este caso era el temps.cat, que fue un medio que en su día fundó el que fuera el fundador también de la catalanista Acció Cultural del País Valencià, CPV. Ahí estamos viendo el tuit en el que se identifica al Mercado Central de Valencia como la joya de los països catalanes. Exacto. Ahí está el quid de la cuestión. Yo corriendo, fue gracioso porque el tuit se publicó a las 2 de la tarde y a las 2:10 ya había desaparecido la cuenta de la Generalitat. Yo llamé a Presidencia para pedir explicaciones y me dijeron que había sido un error. Ahí pudimos descubrir que además las cuentas de la Generalitat Valenciana hay un community manager, que es como se llama la gente que suele llevar estas redes sociales, y extraña porque después de los cientos de asesores que tiene la Generalitat Valenciana, aproximadamente 25 asesores al área de Presidencia, desde hace 6 meses se ha encargado de llevar estas cuentas sociales por unos 17.000 euros, nos ha costado estos 6 meses, a una empresa externa. Entonces mi pregunta fue la siguiente, como no ha habido respuesta: ¿cuándo se va a rescindir el contrato con esta empresa? Porque si esta empresa ha hecho eso es porque se lo cree o porque no tiene ni idea. Entonces no es capaz de llevar las cuentas de la Generalitat. Pero es que hay más. Esta semana hemos sabido, y nosotros lo publicábamos los primeros, que el conseller Marzà de Educación, recordemos que es de Compromís, es este independentista conseller que en la noche electoral sacaba la estelada, que era el antiguo presidente para Castelló de la catalanista Escola Valenciana, pues decidió hacer una reunión con lo más nutrido del catalanismo valenciano, con también las universidades valencianas, y metió incluso a la Unión de Periodistas para hablar de temas políticos, nada que ver con la Consellería de Educación. Entonces, ¿qué hablaron? Hablaron de la reciprocidad de emisiones en, según ellos, los territorios de lengua catalana para la Televisión Autonómica Catalana, TV3, para la Televisión Autonómica de las Islas Baleares, IB3, y la televisión valenciana, la actual Apunt, antiguamente Canal 9. Está empeñado Compromís sobre todo en esta reciprocidad. Es más, el conseller les dio cuenta, que es lo más grave del tema, de las acciones que está llevando a cabo personalmente desde su Consellería de Educación, y les dijo que ya había emitido los informes necesarios, que a pesar de ser una competencia estatal, recordemos que se tiene que meter en el multiplex y eso lo depende del gobierno, que habían los medios técnicos necesarios hoy en día para que eso se llevara a cabo. Es más, les dio un dato, les dijo, la Generalitat Valenciana quien lleva eso es el conseller de Economía, como no, conseller de Hacienda, Vicent Soler, que es del Partido Socialista, bueno, este gobierno del Botànic que no se sabe si son compañeros de viaje o enemigos aférrimos, y les dijo que donde había que presionar era a él y al presidente de la Generalitat, que por él el múltiplex estaba superado y que habían medios técnicos suficientes en la Generalitat Valenciana como para llevarlo a cabo. Esto, unido a que también hemos sabido que hace aproximadamente 20-22 días ha entrado en vigor, según el Institut d'Estudis Catalans, que es la Academia Catalana, por decirlo de alguna manera, de la lengua catalana, publicó una especie de nueva normativa unitaria que hoy hemos recordado, o estas semanas hemos recordado, que la AVL, la Academia Valenciana de la Lengua, yo lo llamo Academia Valenciana de la Lengua sin nombre, sense nom, que decimos los valencianos, porque no dice nunca qué lengua hablamos, esta academia, que recordemos es una institución de la Generalitat Valenciana, firmó esa unidad de la lengua catalana o esa normativa unitaria. No se sabe para qué exactamente sirve la Academia Valenciana de la Lengua, aparte de para gastarnos anualmente aproximadamente entre 6 y 10 millones de euros los valencianos en pagar a estos 21 académicos, ojo, nombrado por políticos,
que no son académicos, y ha servido para simplemente hacer lo mismo. Entonces llevamos una semana que la hoja de ruta del catalanismo parece que se está cumpliendo. Bueno, respecto a este pancatalanismo, Vicente, tú mismo has publicado en Valencia News que la propia Mónica Oltra os ha confesado que en Compromís tienen muy asumido ese concepto de països catalans, pero que no lo usan en público para no perder votantes y que prefieren hablar de valencianismo, pero que tienen asumidísimo el concepto. Claro, vamos a ver, Compromís es aquel partido que se denomina valencianista a sí mismo, pero igual que alguien que es fascista no lo va a asumir, o alguien que es de extrema izquierda tampoco lo va a asumir. Entonces, ellos directamente se autodenominan valencianistas, pero hemos visto como en todos sus actos a lo largo de la historia han sacado esteladas, han sacado cuatribarradas. Sí que es verdad que ahora que empiezan a perder mucho apoyo popular, empiezan a sacar también señeras, pero lo venden como la bandera de Valencia Ciudad. Como que lo tiene muy interiorizado. Esto lo dijo Mónica Oltra, parece que metió la pata en su día y lo ha dicho en varias ocasiones a nivel interno, pero sobre todo, qué casualidad que siempre que ha hablado de estos temas se ha ido a TV3 a hablar de ellos. Parece que esta señora no tiene muy claro que perfectamente, a pesar de que ellos quieren la reciprocidad de emisiones y tal, si queremos ver algo a través de internet es muy fácil sacarlo. Entonces nos llegó a nosotros, le llegó a mucha gente y el vídeo circula por allí. Ella decía que no quería ser la muleta de la extrema derecha, entonces lo tenía muy interiorizado, pero no lo decían en público, que no querían perder votos. Esto lo llamo engañar a los votantes directamente. Sí que es verdad que tengo que romper una lanza a favor de gente de Compromís, hay gente que no es tan catalanista, pero en sí el partido, recordemos lo que es Compromís, que mucha gente no lo sabe. Compromís son realmente 3 partidos, era el Bloc, que ahora han cambiado de nombre por llamarse Més Compromís, que nadie sabe exactamente qué es esto. Es un partido verde muy minúsculo y minoritario, y es la otra pata, Iniciativa, del Poble Valencià o del País Valencià, que lo llaman ellos. Lo que es el Bloc, recordemos, porque hay que empezar a ver la jaula de grillos, que es que el único nexo de unión que tiene es el puro catalanismo. Recordemos que el Bloc en su día se presentó con Convergència i Unió y al final yo lo defino como el partido de los señoritos burgueses de derechas, aunque se digan de izquierdas, que estos aburguesados que lo que han hecho es pactar con aquella gente que venía del antiguo Partido Comunista, de la izquierda más radical que hoy en día estaría en Podemos, que poco a poco se iban desligando de esa izquierda unida y que al final fundaron Iniciativa, no es otra cosa. Entonces es un totum revolutum que realmente lo único que les une a la mayoría de ellos es un catalanismo exacerbado. Y al final, siempre digo lo mismo, esto no es idealismo, porque muchos de ellos no los tienen, sino son estómagos agradecidos. Recordemos que esto mueve millones y millones de euros cada año. No lo hemos podido cifrar porque hay campañas institucionales, hay muchísima publicidad. El medio que además publicaba el tuit, eltemps.cat, es muy llamativo. Invito a todo el mundo que se meta en su web y se meta también en la Acció Cultural y verá cómo abajo de todo pone colaboración de, y aparece el logo de la Generalitat de Cataluña y el logo de la Conselleria de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana. Ni en tu medio ni en el mío aparecen esos logos porque, primero, no tenemos este apoyo institucional de subvenciones por hablar en valenciano, por hacer cosas por Valencia, pero es que tampoco tenemos prácticamente publicidad institucional. Pues habrá que hablar con Francis Puig, que tengo entendido que es el que se encarga del reparto de los fondos que salen de la consellería correspondiente pues bajo la presidencia de su hermano. Aún te voy a dar otra primicia más. Esta semana, además de Francis Puig, hemos conocido que la Guardia Civil amplía, ojo, que es llamativo, amplía la denuncia al hijo del propio Ximo Puig. Parece ser que el hijo, y lo cuento rápidamente, que el hijo de Ximo Puig, periodista de profesión, experto en turismo, la Generalitat Valenciana sacó en 2018 una línea de ayudas para jóvenes, para contratación de jóvenes, según ellos, de alta cualificación, y qué casualidad que este cazasubvenciones, que es Francis Puig, optó a ellas, ¿vale? Y de hecho fue concedida. Qué casualidad que entró como experto en turismo, ¿vale?, para hacer programas de turismos, el señor hijo del actual presidente Ximo Puig. 18.000 euros fueron concedidos para un año y una de las características que les obligaba era a que durante un año estuviera esa persona contratada.
Llama la atención y por eso, además de la afinidad personal, la Guardia Civil ha empezado a investigar, porque 2 meses después el hijo de Puig renunció al trabajo. La subvención se la siguió dando la Generalitat Valenciana a la empresa de Francis Puig, y lo que hizo fue cambiar simplemente, para que no llamase demasiado la atención, cambiar un puesto laboral por otro, y contrató en su lugar a un técnico de sonido. Yo me preguntaría qué tiene que ver un especialista en turismo, en hacer programas sobre turismo y tal, con un técnico de sonido. Yo creo que no se le parece en nada. Bueno, Vicente, esto es un elemento más del pancatalanismo. Da la impresión de que los Puig se quieren ver reflejados en los Pujol y fer negocis en familia. En fin, tendremos ocasión de seguir comentándolo. Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A ti y muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Juan Carlos, ¿qué comentarios nos puede hacer? Bueno, me voy a referir exclusivamente a lo de que Madrid hace dumping fiscal, ¿no? Que es lo que ha dicho es lo que dice Chimo Puig. Que, bueno, yo no le voy a quitar razón en que si tienen una deuda histórica, que si Valencia también se quejaba de esto en su día Francisco Camps, ¿no? De que estaba infrafinanciada. Infrafinanciada y tal. Bueno, sí, esto no es ni más ni menos que al final consecuencia de lo mismo, del Estado autonómico. Pero vamos a ver, ¿Madrid tiene un efecto de capitalidad? Sí, lo tiene. Y sobre todo los países que son longevos e históricos lo tienen. Francia lo tiene, claramente, Inglaterra lo tiene. No otros como Alemania o Italia, que son jóvenes esos países, se han unificado hace poco, ¿no? Como el que dice, y hay regiones que son más ricas que la capital. Pero Madrid tiene un efecto de capitalidad y se aprovecha de ello, pero no se aprovecha Madrid, se aprovecha toda España, porque al final nuestros impuestos se acaban, digamos, repercutiendo. Hay una redistribución. En todas, y nosotros somos los que menos recibimos de lo que... y Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común de los demás. Que es lógico. Y luego, además, nosotros no digamos, recibimos herencia fiscal por nosotros, sino más bien por demérito de otros. O sea, porque cuando tú a una familia le dices que si se muere la persona va a tener que pagar no sé cuánto de impuestos de sucesiones, o si quiere donar algo, o las remuneraciones de los salarios, al final el neto que le queda a la gente es mayor, pues al final la gente se traslada aquí o para morir o para trabajar. O sea, que es de mérito del resto, no es un tema de dumping fiscal, porque, hombre, Madrid tiene deficiencias en sus infraestructuras públicas como en todas partes, pero son temas más bien de gestión, no de dotación. Así que Madrid es un ejemplo dotacional, yo creo. Otra cosa es la gestión. Pero para que quede claro que lo que dice Puig es falso y es una tautología, lo vamos a ver. Mira. ¿Ribó hace dumping fiscal en la ciudad de Valencia al resto de pueblos y ciudades valencianas? Porque también hay concentración de industria y empresas y mayores bases imponibles en la ciudad de Valencia respecto al resto de ciudades. Los efectos de concentración urbana generan riqueza y por lo tanto generan mayor capacidad recaudatoria, es evidente. Pero lo que decís a escala nacional lo aplicáis también en el territorio de la provincia y en la comunidad autónoma. No vaya a ser que Ribó esté haciendo también dumping fiscal local. Eso para empezar. En segundo lugar, para que quede claro, el 64% de los impuestos recaudados a los madrileños va al Fondo de Solidaridad, es decir, se reparte en el resto del territorio español. Y en tercer lugar, Madrid hasta hace 7 años no estaba a la cabeza del desarrollo regional en España, era Barcelona. ¿Y por qué Barcelona cae? Como consecuencia del proceso. Si se produce una concentración de empresas y de tejido productivo en Madrid, fundamentalmente es por la huida ante la inestabilidad política, económica, financiera e institucional que se estaba produciendo en Cataluña. Por consiguiente, claro que hay incentivos fiscales. Por cierto, podríamos hablar de los modelos territoriales, del Estado autonómico, ¿no? Pero una de las claves del Estado autonómico es la autonomía financiera. Y dentro de la autonomía financiera, cada comunidad autónoma puede decidir si sube o baja impuestos, y si además sube o baja el gasto público,
que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que si el Partido Socialista quiere subir el gasto público, que lo diga, y si quiere subir impuestos, que lo diga, que es ideología fiscal, que no juguemos a hacernos trampas, pero que lo digan claramente, que no le echen la culpa, como ha dicho muy bien Enrique Osorio, que ha sido un gran consejero de Hacienda cuando fue un gran consejero de Hacienda, ahora es consejero de Educación, y es compañero mío y una persona magnífica, que no echen la culpa de sus problemas a los demás, y menos a los madrileños. Y un matiz, Puig, no existen los impuestos a los territorios, existen los impuestos a las personas. El impuesto sobre Madrid, Madrid no es Madrid Fernández Gutiérrez. Madrid es una comunidad autónoma o un ayuntamiento y no creo que quieras establecer un impuesto sobre la comunidad autónoma. Lo digo para que quien te haya hecho el discurso por lo menos que piense un poquito más. Bueno, ese error de los impuestos a los territorios lo cometen muy a menudo también los separatistas de Cataluña. Totalmente. Son las personas los que van impuestos, no los territorios. Como tendría que ser, y esto lo he venido defendiendo como liberal que soy, ahí podría tener distancias con parte de la derecha, la solidaridad tiene que ser individual, nunca territorial. Y estoy de acuerdo, Juan Carlos, con el planteamiento que hacías tú precisamente entre los territorios. El concepto de solidaridad territorial se introduce en la Constitución alemana y en la italiana, y nosotros copiamos el modelo alemán. La solidaridad tiene que ser entre las personas. Por cierto, entre las que vivimos ahora mismo y la solidaridad intergeneracional para garantizar los servicios públicos. De todas formas, las autonomías no tienen mucha autonomía de impuestos y sí de gestión del gasto. Es que la clave es esa. La clave es cómo se gastan el dinero. Así es. Porque una comunidad autónoma, ¿qué puede tocar? El IRPF y un par de puntillos. El tramo autonómico del IRPF. Y luego sí, pero donaciones. pero que la recaudación de eso, don Javier, si es que son 800 millones en Madrid al año. Es una parte menor y sin embargo... De los 30.000 de presupuesto que tiene... Se convierte en el gran caballo de batalla política. En fin, don Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mario Garcés, por haber estado con nosotros. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, les dejamos con la película. Esta noche, Duelo a muerte en OK Corral. Un western que nos narra las peripecias de Doc Holliday, un médico, pistolero y jugador profesional que se dirige a Tombstone para visitar a su amigo Wyatt Earp. Por el camino conocerá a una cabaretera que está dispuesta a lo que sea para abandonar el pueblo y dejar la mísera cantina en la que trabaja. Disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.